7:37. Lo vemos ya conectado al doctor Carlos Soria, abogado del ciudadano sueco Olavini. Doctor Soria, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Estamos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal y para analizar una situación que para usted obviamente ya no es sorpresa. Usted desde siempre decía que aunque no era justo, preveía que iba a tener este desenlace, y es que se haya llamado a juicio al ciudadano sueco Olavini. ¿Qué va a pasar ahora, doctor Soria? ¿Cómo ustedes recibieron esta decisión de la jueza? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Gracias por la invitación. Pues no nos sorprende realmente que una jueza recusada, que una jueza ya declarada negligente manifiesta por la Corte Provincial de Justicia haya llamado a juicio a Olavín. Esta es la misma jueza que le negó la caución cuando procedía, pues, como ustedes saben, Olavini tenía todo el derecho de salir bajo fianza y ella lo negó de forma ilegal. Entonces, no nos sorprende la actuación de la jueza. Lo que sí nos sorprende es cómo lo hizo. En aproximadamente 15 minutos de intervención, la jueza, lo un... en aproximadamente 15 minutos de intervención de la jueza, ella tuvo 12 minutos que dar las excusas del por qué ella se había demorado tanto. Y en 3 minutos simplemente dijo que en virtud de que existe una acusación fiscal y nosotros decimos que no se ha cometido un delito, pues en este momento tenemos que irnos a juicio. Esa fue la excusa, digamos, de la jueza Proaño. Y como le digo, ahora tendremos que defendernos en audiencia de juicio, en donde estamos seguros que podremos probar la inocencia de Ola. Lamentablemente tendría que ser así, porque este caso, como ustedes saben, empezó de esta manera política, con acusaciones políticas de la exministra de Gobierno y, lógicamente, del presidente de la República. Pero lo más importante dentro de todo este contexto es que al fin nosotros pudimos obtener evidencia física, documental y certificada por la misma Policía Nacional de que aquí se cometió fraude procesal. Es decir, se inventaron, elaboraron pruebas o indicios en ese momento para poder llevar a Olavini preso. Por lo tanto, todo lo que pasó desde que lo tomaron contacto con él en el aeropuerto hasta que se terminó con su detención es completamente nulo e ilegal. Sobre la base de todo esto, nosotros hemos presentado una denuncia de fraude procesal el día miércoles anterior en la Fiscalía General del Estado, en donde buscamos que la Fiscalía sea la que tenga que imputar este delito desde las más altas esferas políticas que decidieron la aprehensión de Ola y a inventarse todo este show, hasta pues lógicamente las esferas policiales administrativas que participaron y eh, fueron los instrumentos pues para hacer esto. Doctor Soria, ¿cómo está? Buenos días. Ustedes han manifestado como abogados de Olavini que en varias ocasiones la justicia y el Estado ecuatoriano ha vulnerado los derechos de su defendido. Quisiéramos saber, digamos, cuáles son esas violaciones, las más importantes, ¿no? Porque además tengo entendido que a Olavini le procesan de entrada por un delito y terminan ahora llevándolo a juicio por otro. Coméntenos un poco sobre eso. Efectivamente, recuerden ustedes que la imputación política fue desestabilización al gobierno de Moreno, juntamente con incluso Ricardo Patiño. Luego, como no pudieron probar eso y no entregaron las pruebas que ofrecieron, iniciaron una instrucción fiscal por ataque a la integridad de sistemas informáticos, hackeo. Como tampoco pudieron probar eso, vincularon a un amigo de Ola para tener más tiempo y después de que no tenían absolutamente tampoco nada de indicios sobre eso, decidieron cambiar el tipo penal a un acceso no consentido a un sistema informático. Pero acordémonos que toda la acusación era porque supuestamente había estado hackeando redes o cuentas o correos electrónicos del gobierno, etcétera, etcétera. Pero resulta que la prueba supuestamente madre que tiene la fiscalía es un supuesto acceso no consentido 5 años antes, en el 2015, a un router de la CNT que ni siquiera es un sistema, es un router que daba internet. Y que no es que se ingresó o se accesó, simplemente se conectó a través de una línea insegura que o la detectó y puso en conocimiento de una persona en ese momento que tenía pues un contrato con la CNT, un proveedor de la CNT. Entonces, eso fue lo que, ¿cómo empieza? ¿No? Empieza desde un tema político, no lo pueden probar, empiezan desde un ataque, hackeo, tampoco lo pueden probar, vinculan a una persona, tampoco pueden probar nada, cambian el tipo penal y sobre la base de eso llaman a juicio. Pero lo importante aquí, Alexis Licenia, es que esa supuesta fotografía prueba precisamente lo contrario, de que no existió el acceso. ¿Y quién lo dice? Lo dicen los informes pedidos por Fiscalía mismo, en donde se establece que no hubo este acceso. Y segundo, que en ese router no había información, era un demo, ni siquiera era un sistema que estaba ya configurado para que las empresas pues manden información. Entonces, es exactamente como cuando uno llega, usted se mete a su banco, pone www, la página, el URL de su banco y se conecta con la página de su banco. Usted para ingresar le piden usuario y contraseña.
Si no las tiene, no puede ingresar. Tan simple como eso. Ni siquiera hubo el intento aquí de poder ingresar. Por lo tanto, es una acusación completamente ilógica, irrisoria, sin ningún tipo de motivación legal, de la cual nosotros estamos confiados poderlo demostrar ante un tribunal independiente la inocencia de Ola. Doctor Soria, esta denuncia de fraude procesal, ¿qué futuro le ve usted y cuáles son esas evidencias que usted ahora ya cuenta para presentar esta denuncia de fraude procesal por un lado y por otro? ¿En qué tiempo se conocerá que el tribunal que será a cargo de este juicio, tomando en cuenta que para esta reinstalación de la audiencia pasaron más de 180 días, me parece que por allí, y para conocer o llegar a este desenlace de juicio como 800 días en total en los que Olavini está en esta situación judicial tan entrampada? Bueno, efectivamente, por un tema de respeto al principio de reserva dentro de la investigación fiscal, pues no puedo aportar mayores detalles sobre la documentación que se tiene, pero es documentación certificada por la misma policía en donde se demuestra que existió fraude. Así de simple, sencillo, que ya está probado, ya está consumado y probado. Aquí le toca a la fiscalía ejercer su atribución y llegar a los responsables. Y por el tema, pues, de Ola, claro, más de 800 días sin que se decida su suerte y más de 180 días desde la última suspensión, lamentablemente seguimos en las manos de la jueza Proaño. ¿Y por qué digo seguimos? Porque ella tiene que todavía reducir escrito su resolución, bolear todo el proceso y enviarlo a la sala de sorteos para que se configure un tribunal para la audiencia de juicio. Entonces no sabemos realmente, imagínense si para reinstalar una audiencia preparatoria que estuvo terminada y que lo único que tenía que hacer era dar su resolución oral, pasaron 6 meses, no me quiero ni imaginar cuánto tiempo se va a tomar la jueza Proaño para reducir escrito su sentencia y mandar a sorteo de tribunal penal. Doctor Soria, yo quisiera que usted le cuente a la gente un poco el recorrido y la historia de cómo llegamos hasta acá desde abril de 2019, porque el caso de Olavini tiene un origen y un origen en un contexto político interno. ¿Cuál es ese contexto? Bueno, como todos conocen, el día 11 de abril del 2019 el Ecuador decide quitarle el asilo político a Juliana Sánchez en nuestra embajada y para esto pues necesitaban excusas, razones suficientes para hacernos creer que supuestamente porque se ha portado mal, porque tenía gatos o tenía una patineta es razón suficiente para quitarle un asilo político. Sobre la base de eso, nosotros entendemos que se toma la decisión dentro de las esferas de gobierno de encontrar una persona que pueda ser utilizada como chivo expiatorio para precisamente justificar las acciones que se hicieron en Londres. Esa persona, lamentablemente, fue Olavini. ¿Y por qué fue Olavini? Porque Olavini es amigo de Julián Sánchez. Lo ha visitado en la Embajada del Ecuador. Es más, ahí se conocieron, no es que fueron amigos antes. Entonces, claro, coincidía perfecto. Era un ciudadano ruso, supuestamente, después suizo, porque así decía en orden de detención, y resultó siendo sueco, que conocía a Julián Assange, que se había reunido con él en la embajada y que además vivía aquí en el Ecuador. Entonces, el framing era completamente adecuado para ponerle la culpa a esta persona. Ese fue el contexto general, ¿no? De todo lo que pasó. Y es por eso que nosotros creemos fue una de las herramientas o de los ingredientes que hicieron que se decida apresar a Ola para someterlo, como lo dijo la misma ex ministra en su momento, que supuestamente era colaborador de Wikileaks, que era cercano a Julián Assange y que trabajaba con 2 rusos. Hasta ahora los rusos que ofreció entregar en las próximas horas no asoman. La única persona que aquí estuvo detenida y pagó 70 días preso fue Olavini. Y no solo eso, sino la constante persecución que mantiene todavía, porque hasta ahora sigue con vigilancia extrajudicial los 24 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esto es algo muy preocupante, porque nosotros estamos enviando una señal al extranjero, a la comunidad internacional, de que somos represores de derechos humanos. Acuérdense que la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ya han observado el proceso de Ola y han determinado que es un tema de persecución política a defensores de derechos digitales, en este caso de derechos humanos, como lo que hace Olavini. Doctor Soria, ¿usted aún tiene expectativas de que va a recibir un juicio justo, de que no va a haber presiones a los jueces? Yo le pregunto esto porque mire lo que ha pasado cuando no les gusta a cierto sector de la prensa, a cierto sector de la opinión, que hace opinión, un proceso judicial enseguida empiezan a presionar y sale el Consejo de la Judicatura a amenazar con que va a investigar a la jueza, que es lo que ha pasado también en el caso del alcalde de Quito, Jorge Yunda, que ya se anuncia una investigación en contra de la jueza que le concedió parcialmente esa acción de protección. ¿Usted aún en ese escenario, con todo lo que ha tenido que pasar para llegar a este punto del proceso, usted cree que van a tener un juicio justo, que va a haber justicia independiente y que actúe apegada a derecho?
Bueno, eso es lo que esperamos, eso es lo que nosotros como profesionales del derecho siempre aspiramos. Imagínense si no tuviéramos un hilo de esperanzas de que esto pudiera ser así, nos dedicaríamos a otra cosa. Yo lo único que espero es que el señor presidente de la República actual cumpla con su promesa de no interferir en la justicia ecuatoriana. Le tomo la palabra a la señora fiscal para que investigue si es que, aunque sea casa adentro, si es que se cometió realmente este delito por el cual ahora hemos denunciado, y solicitamos a la Administración de Justicia que se nos otorguen las garantías necesarias para poder tener un juicio justo. No hemos pedido nada más que eso. Imparcialidad, un juicio justo y célere. Nada más que eso, estimada Elcenia. ¿Usted no teme, doctor Soria, que el caso de... Pero si yo les citaba por un lado el tema de la violación a los derechos humanos de Olavini por un lado y por otro el contexto? ¿Usted no cree que, sobre todo por el momento político interno que vivía el país durante el gobierno anterior, el caso de Olavini haya sido utilizado como una suerte de cortina de humo para tapar quizás otros escándalos que podían haber golpeado al gobierno de Moreno? Bueno, acordémonos que Olavini fue el primer perseguido político del gobierno de Moreno y es el primer caso de todos las ridiculeces de casos que se inventaron que ha llegado a una etapa de juicio, ¿no? Vamos con el tema de octubre, vamos con la gente, los pobres venezolanos que les acusaron de querer matar al presidente. O sea, son tropiezo tras tropiezo que lo que únicamente lo que evidencia es la falta de criterio, ¿no? La falta de apoyo, la inestabilidad política que se vivió en el gobierno anterior. Y la única forma que tuvo ese gobierno, a mi punto de vista muy personal, es esto, ¿no? Cargando la responsabilidad de la culpa a todos de las ineficiencias y culpas propias, con lo cual lo único que se configuraban eran escenarios para perseguir a la gente que no estaba de acuerdo o que alzaba la voz y decía, oye, no es así. Entonces, esta maquinaria de terror que se vivió en el anterior gobierno y gobiernos anteriores también, han sido lo que ha debilitado las instituciones públicas. Vemos una Contraloría en acefalía, una Procuraduría que no sabe cómo solucionar un tema, etcétera. Estas son las consecuencias de una inestabilidad institucional que nos ha afectado a todos los ecuatorianos, porque esto es a todos los ecuatorianos. Nosotros defendemos a personas que están en problemas judiciales, pero esta inestabilidad, esta inequidad y esta zozobra que se vive a nivel nacional fue el resultado de las decisiones políticas que se tomaron en ese momento. Doctor Soria, esta denuncia de fraude procesal puede hacer, usted dice que tiene todas las pruebas para demostrarlos, puede hacer que el juicio quede allí, que el juicio se declare nulo. ¿Qué va a pasar en caso que usted logre demostrar que hubo el fraude procesal? ¿Qué va a pasar con este proceso? Efectivamente, imagínense si es que se llega a probar, a declarar que existió el fraude procesal, porque probado está. Todo, absolutamente todo, desde que el primer policía se topó con Olavini, quedaría anulitado. Esto dentro de una teoría del fruto del árbol envenenado que se maneja en derecho. Es decir, todo lo que ocurrió desde que se lo aprendió hasta el día de hoy quedaría completamente expuesto y en la nulidad. Y sería razón suficiente para incluso indemnizaciones y procesos a nivel nacional e internacional en contra del Estado por lo que hizo, además de llevar a la cárcel a los verdaderos responsables de esta inseguridad jurídica y de esta persecución política. Doctor Soria, otro tema que me llama mucho la atención y quisiera que usted también nos refiera información sobre ese asunto es la ineficiencia de los sistemas de inteligencia, de los que uno también ha sido víctima en su momento. ¿Cómo es que se llega a Olavini? Porque me imagino que esto fue, digamos, trabajo que lo hizo el Ministerio de Gobierno liderado por la señora Romo. Ahí tenían una Dirección General de Inteligencia, la DGI. Estaba el CIES, que era la antigua Senaín, y están estos oficiosos policías que son los encargados de llevar chismes, porque esa es la inteligencia que maneja nuestra institucionalidad, que son chismes. Entonces hablaban, como usted decía hace un momento, de un ciudadano ruso que terminó siendo un ciudadano de nacionalidad sueca. Se hablaba de un hacker amigo de Wikileaks y no sé qué. Se trató de un programador de computadoras que además se dedicaba a otro tipo de actividades empresariales, que era Olavini. Entonces, ¿cómo es que opera ese sistema de inteligencia tan perverso? ¿Cómo operó ese sistema de inteligencia tan perverso en la época de María Paula Romo? Bueno, sí, imagínense que a Olavini se lo seguía desde antes de que empiece su proceso. Por eso decía yo que lo que estaban haciendo era construyendo el caso perfecto para poderle botar la culpa a alguien. Y de eso tenemos pruebas, ha sido denunciado, ha sido probado en un habeas data que terminó incluso con una resolución favorable a Ola para que se le entregue toda la información.
El tema de la inteligencia dentro de un Estado yo creo que es importante, yo creo que es necesario, brinda seguridad siempre y cuando esté reglado y sometido al Poder Judicial, siempre. No se pueden tener, so pretexto de acciones de inteligencia, cartas abiertas para perseguir a personas o adversarios políticos, porque eso es lo que se hizo. Se utilizó a la CNAIN, al CIES, a la DGI para perseguir objetivos políticos. Entonces, yo creo que estas instancias deben ser altamente entrenadas, estrictamente regladas y tienen que rendir cuentas, así sea de forma reservada para que luego pueda ser levantado ese sigilio, tienen que rendir cuentas de todas las operaciones que están realizando para que luego, lógicamente, se pueda verificar el abuso y las ilegalidades que pueden haberse cometido, como en este caso. ¿Cómo está Olavini, doctor Soria? ¿Cómo él recibió este llamado a juicio? Yo supongo que igual que usted, como defensa, que ya se lo esperaba, pero esto seguramente golpea, porque a nadie le va a gustar estar en un proceso judicial tan extenso y con esa limitación a la libertad terrible por la que él está atravesando. ¿Cómo lo tomó? Bueno, él está golpeado porque sigue entender qué es lo que pasa. O sea, dentro de, aunque nosotros le advertimos que esta jueza iba a hacer lo que hizo, él lógicamente decía, eso no es posible. La ley dice esto no, esto es lo que tiene supuestamente fiscalía, esto no puede pasar. Y claro, cuando pasa, él tiene un revés emocional bastante fuerte. Es una persona que le han tenido secuestrada en el Ecuador por más de 2 años. Él tenía un promedio de viajes para ejercer su actividad profesional de 2 viajes al mes a todo el mundo, ¿no? Entonces es algo que sí le ha afectado mucho. Esperamos nosotros que dentro de las reparaciones e indemnizaciones que se otorguen, pues también se tenga bastante atención al tema emocional de hoy. ¿Usted cree que este caso y este llamado a juicio en este momento, doctor Soria, obedezca tal vez al momento político que está viviendo el país? ¿O por qué cree que se reactiva ahora? ¿Por qué pasa esto ahora? Muchas veces los casos judiciales como el de Olavini sirven para tapar otros, sirven como cortinas de humo, como fue lo que pasó en 2019. Bueno, yo creo que el caso de Ola se reactiva nosotros presentamos una demanda de recusación en contra de la jueza por haberse demorado más de 6 meses en reinstalar una audiencia. Y lo curioso es que nosotros ponemos la demanda de recusación y a la hora, 60 minutos después, la jueza nos llama a la convocatoria de la audiencia. Entonces, la forma de ella de tratar de salvarse, de que no le pongan otra sanción, esta jueza debería estar destituida. Fue ya declarada negligente manifiesta a principios de este año y sigue impartiendo justicia, una jueza que se ha demostrado su parcialidad, que se ha demostrado su negligencia. Esos son los operadores de justicia que ahora nos están llamando a juicio. Entonces, claro, si ustedes me dicen, usted considera una resolución judicial tiene que ser respetada bajo cualquier tipo de principio, ¿no? No voy a entrar a la discusión de que voy a denunciarle a la jueza o alguna cosa de eso. No. Pero sí el Consejo de la Judicatura tiene que tomar cartas en el asunto cuando las violaciones son tan evidentes y cuando han sido denunciadas. Eso mismo le iba a decir yo, doctor Soria, porque en otros casos salen muy apresurados a anunciar investigaciones, sanciones. ¿Por qué en este caso no? Con toda la evidencia que usted dice que hay contra la jueza. Eso es una pregunta que se debería hacer a los operadores políticos de las instituciones, ¿no? Desde la presidenta del Consejo de la Judicatura hasta precisamente los políticos que manejan estas áreas. ¿El defendido de ustedes, doctor Soria, porta un dispositivo electrónico o no? No porta un dispositivo electrónico. Las medidas para él fueron presentación semanal, todos los viernes. Es más, tengo que salir volando, si ustedes me permiten, a la presentación de Ola, a la fiscalía. Además, tiene prohibición de salida del país, congelamiento de sus cuentas. Esas son las medidas que él tiene, no tiene un grillete. Muy bien, le deseamos suerte, doctor Soria, en lo que resta del proceso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente, Pichincha Comunicaciones, pues dejándonos expresar la verdad de los hechos. Les agradezco mucho y a toda su audiencia. Tengan un buen día. Muy gentil, doctor Soria.